Muy buenos días, público oyente de este su canal Economía de Decople. Les habla y continúa con el tema de la Superintendencia de Banco y la normativa, los aspectos complementarios del acuerdo hoy, el 5/2006, de 6 de octubre del 2006, por el cual se modifica el tema de la ponderación de los activos de riesgo. Este es el tema, todo dirigido al público en general, a mis estudiantes de la licenciatura en Finanzas y Banca del Centro Regional de Economía y entre egresados y jóvenes que están comenzando su carrera bancaria, aquellos que les interese y quieran, aquí está disponible el análisis de estos acuerdos, fuente de la Superintendencia de Banco, y hacia ellos va dirigido. Entonces, vamos a ver considerando qué consideró la Junta Directiva, que es quien desarrolla la normativa complementaria. Dice que, de conformidad con el artículo 41 de la Ley 9 del 26 de febrero de 1998, corresponde a esta superintendencia definir y establecer cada uno de los elementos del capital de los bancos, licencia general, fijar las bases para la aplicación del requisito de adecuación de capital y establecer las deducciones a la base de capital. Que de conformidad con el artículo 45 del decreto ley 9 del 98, corresponde a esta superintendencia fijar los índices de ponderación de activos y de las operaciones fuera de balance de los bancos de licencia general de acuerdo con las pautas de aceptación internacional en la materia, que de conformidad con el numeral 7 del artículo 16 del decreto de ley 9 del 98, corresponde a esta superintendencia fijar en el ámbito administrativo la interpretación y alcance de las disposiciones legales y reglamentarias en materia bancaria, y que en sesiones de trabajo de de esta junta directiva con la superintendencia de bancos se ha puesto de manifiesto la conveniencia de modificar los artículos 6 y 8 del Acuerdo 598 del 14 de octubre del 98, así como adicionar el artículo 6A, clasificación de los activos por categoría para los efectos de su ponderación de riesgo, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 45 del Decreto de Ley 9 del 98. Los activos se clasifican de la siguiente categoría, cuyo porcentaje de riesgo se indica a continuación. Categoría 1, 0% de riesgo. Categoría 2, 10% de riesgo. Categoría 3, 20% de riesgo. Categoría 4, 50% de riesgo. Categoría 5, 100% de riesgo. Ya es riesgoso total. Corresponden a cada una de las siguientes categorías los activos que se indican a continuación. Fondos disponibles mantenidos en caja, 0%. Está liquidísimo. Depósitos a la vista en bancos establecidos en Panamá y depósitos a la vista en bancos establecidos en países de la OCDE que tengan calificación de grado de inversión. Se incluyen además los depósitos en cuenta corriente o a la vista en el exterior, cuando el banco depositario pertenezca a algún país miembro de la OCDE y dicho banco tenga una calificación de riesgo no menor a la calificación de riesgo soberano del país en cuestión. Se incluyen además los documentos en proceso de cobro depositados e incluidos en la compensación. Instrumentos emitidos o garantizados por el Estado panameño o por sus instituciones autónomas. Las inversiones en otras empresas no relacionadas con el negocio bancario que se dediquen de acuerdo con el artículo 3 de este acuerdo. Préstamo debidamente garantizado mediante la pignoración de depósitos en el propio banco hasta por un monto garantizado, por el monto garantizado. Oro y plata en la forma que apruebe la superintendencia de banco. Este tema le vamos a dar seguimiento. Oro y plata en la superintendencia en la forma que apruebe la superintendencia. Categoría 2, 10% de riesgo. Ya tiene algo de riesgo. Son los instrumentos emitidos y garantizados por países miembros de la OCDE o por sus instituciones autónomas en monedas de dichos países. Instrumentos emitidos y garantizados por el Fondo Monetario Internacional, el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, la Asociación Internacional para el Desarrollo de la Corporación Financiera Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Europeo de Inversión, el Banco Asiático de Desarrollo, el Banco Africano de Desarrollo, el Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola, la Corporación Andina de Fomento CAF y cualquiera otros bancos multilaterales de desarrollo aprobados por la superintendencia. Todos estos bancos multilaterales tienen 10% de clasificación, 10% de riesgo. Préstamos garantizados por fondos depositados en otros bancos establecidos en Panamá o por instrumentos emitidos garantizados por el Fondo Monetario Internacional, el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, la Asociación Internacional para el Desarrollo,
la Corporación Financiera Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Europeo de Inversión, el Banco Asiático de Desarrollo, el Banco Africano de Desarrollo, el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, la Corporación Andina de Fomento y cualquiera otros bancos multilaterales de desarrollo aprobados por la Superintendencia. Categoría 3, 20%. Otros créditos no comprendidos en el literal B del numeral 1 de este artículo contra bancos establecidos en Panamá, en países miembros de la OCDE o en países con calificación de riesgo de grado de inversión. En este último caso, siempre que el banco tenga una calificación de riesgo no menor a la calificación de riesgo soberano del país en cuestión, pide depósitos interbancarios a plazo, operaciones bursátiles, con pacto de retroventa, inversiones en bonos, depósitos a plazo y cualquier otro crédito contra dichos bancos, cartas de crédito confirmadas y pagaderas a su sola presentación para operaciones de comercio exterior emitidas por bancos extranjeros pertenecientes a los países miembros de la OCDE o a países con calificación de grado de inversión. En este último caso, siempre que dichos bancos cuenten con una calificación de riesgo no menor a la calificación de riesgo soberano del país en cuestión. A estos efectos se considerará como calificación del banco la que tenga por los instrumentos de corto plazo del emisor extranjero de que se trate. Los bancos podrán incluir en esta categoría los créditos contingentes que correspondan a las opciones de cartas de crédito a la vista, emitidas por bancos extranjeros calificados en primera categoría de riesgo por una entidad calificadora de riesgo internacionalmente reconocida en favor de exportadores panameños, préstamos garantizados con aceptaciones bancarias, crecimiento no menor de 186 días, 6 meses, emitidas por bancos establecidos en Panamá o por bancos establecidos en países de la préstamo garantizado en otros bancos establecidos en un país miembro de la OCDE, categoría 50%, préstamos para la vivienda con garantía hipotecaria otorgados al adquiriente final de tales inmuebles, salvo aquella cartera vencida, incluida en la categoría 5. Otros préstamos con garantía hipotecaria, siempre y cuando el monto del préstamo no exceda el 60% del valor del bien hipotecado. Operaciones fuera de balance, créditos contingentes resultantes del otorgamiento de avales y fianzas, emisión de cartas de crédito y aquellas confirmaciones de cartas de crédito no incluidas en el literal B del numeral 3 de este artículo. Categoría 100%, todos los demás artículos, las categorías anteriores y los créditos en cartera vencida. Adicionalmente, adicionalmente al artículo 6A, facilidades crediticias irrevocables pendientes por desembolsar. Las facilidades crediticias irrevocables pendientes por desembolsar, entendidas estas como aquellas en las que el banco no tiene la capacidad para suspender o dar por terminada a su discreción, los desembolsos se convierten en equivalentes de crédito mediante el factor de conversión de crédito. A las facilidades crediticias irrevocables pendientes por desembolsar se les aplicará un factor de conversión de crédito de 20% para aquellas facilidades crediticias menores de un año, 50% para aquellas facilidades crediticias mayores de un año. Una vez aplicado el factor de conversión de crédito correspondiente a las facilidades crediticias irrevocables pendientes por desembolsar se ponderarán así: garantizadas totalmente por depósito a plazo fijo en el mismo banco, 0%. Garantizada por otras garantías aceptables a juicio de la superintendencia de banco, 50%. Sin garantía, 100%. Artículo 8. Procedimiento para la determinación del índice de adecuación de capital. Dice, para determinar el índice de adecuación de fondos de capital según lo establece el artículo 45 del Decreto Ley 9 del 98, los bancos de licencia general observarán los siguientes pasos que se presentan en forma resumida en el anexo del presente acuerdo. Determinar los fondos de capital de acuerdo a lo establecido en los artículos 1 y 2 de este acuerdo. Determinar la sumatoria de los activos ponderados según lo establecido en el artículo 6 de este acuerdo. Agregar los importes correspondientes al equivalente del crédito de las facilidades crediticias irrevocables pendientes por desembolsar y de los instrumentos derivados según el procedimiento de cálculo señalado en los artículos 6A y 7 de este acuerdo. Deducir los montos de las provisiones constituidas sobre los activos, incluyendo provisiones para el monto del préstamo, provisiones para los intereses vencidos, provisiones para los intereses sobre depósitos, provisiones
para pérdida de valores en cartera y provisiones por riesgo país. Queda entendido que estas provisiones no pueden ser adicionadas como parte del capital regulatorio. Una vez determinados los fondos de capital y los activos de riesgo, se procederá a determinar el índice de adecuación de capital con base en el porcentaje que los fondos de capital representen del total de los activos de riesgo. Este acuerdo comenzará a regir a partir de su promulgación dada en la ciudad de Panamá los 6 días del mes de octubre del 2006. Antonio Dudley Armstrong, Arturo Yerbau de la Guardia. Los directivos, presidente y secretaria de la Junta Directiva de la Superintendencia de Banco de Panamá, quienes emitieron el acuerdo 6-2006 sobre ponderación de activos de riesgo.